Y duele, ¿sabes? Sí. O sea, si a uno como periodista que no los conoces, Ujú. que vas y los ves y eres tú el narrador, el que cuenta su historia, te duele ver. Yo estuve en esos velorios, estuve en los entierros. O sea, duele y te lo traes encima y también uno se pone a pensar que a los demás no les duele. Exacto. O sea, que a los tomadores de decisiones no les duele. Buenos días y bienvenidos al primer capítulo de La Tole. Feliz año nuevo, antes que nada, a todos los que nos escuchan. Junto a mí, Amparo Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, América. Yo estoy muy feliz porque es Día de Reyes. ¿Le hicieron su cartita a los Reyes Magos? Híjole, como que creo que no me porté tan bien, pero bueno. Esa es la pregunta, ¿se portaron bien? Esa voz que escuchan es de nuestra gran invitada, Lucero Rodríguez. ¿Cómo estás, Lucero? Qué gusto nos da tenerte por acá. Chicas, gracias. Es de buena suerte empezar el año claro. también platicando con ustedes. Gracias por invitarme a este primer programa y pues a platicar, porque como lo decíamos detrás de cámaras antes de que empezáramos, ha sido un año que no nos ha dejado ni respirar, no ha pasado ni la primera semana. Sí. Y hemos andado de arriba para abajo, sacudidos por el sismo, con lo que ha pasado pues a nivel internacional, lo que pasó en Oaxaca. Entonces tenemos para platicar de todo lo que ustedes quieran. Amparo, ponnos un poco de contexto de lo de Venezuela. ¿Qué pasó hoy? Bueno, no podemos dejar de hablar de la caída del dictador Nicolás Maduro. Este sábado por la madrugada despertábamos con esa noticia que las fuerzas estadounidenses llegaron a Venezuela y se llevaron a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y a Nicolás Maduro a Estados Unidos. Y el día de ayer fue su primera audiencia donde este hombre se declaró inocente y, bueno, pasaron la noche en una prisión en Brooklyn, donde también están los poco célebres Sean Diddy Combs, está Luigi Mangione, estuvo Jeffrey Epstein. Toda la bandita criminal, ¿no? Ya sabes, la crème de la crème. Bueno, pues una gran noticia internacional donde todo el mundo está viendo hacia allá. Pero acá en México, lamentablemente, tenemos que seguir poniendo el dedo en esta noticia, lamentable noticia. Hablo del descarrilamiento del tren interoceánico. Ayer ya 3 víctimas pusieron unas denuncias. Después vamos a hablar más a detalle de eso. Pero Lucero, tú estuviste en la zona cero del desastre. Cuéntanos. Sí, en el epicentro, ¿no? Donde fue difícil llegar. Pues te platico que era domingo, acabamos de empezar el año. Yo estaba viendo qué asignación iba a poner para el lunes y empiezo a ver la nota del descarrilamiento. Pasan 2 minutos y me habla mi jefa, se van para allá. Llegar pues es complicado porque te explico, del último lugar, del último pueblo donde puedes llegar en vehículo, todavía son como 3.7, casi 4 kilómetros sobre las vías hacia el lugar del descarrilamiento. Pero pues obvio está que sobre las vías había como 50 retenes de marinos. Cada 100, 200 metros, marinos, imposible llegar. No había una carretera, ni siquiera un camino de terracería paralelo. Era solamente sobre las vías. Sobre las vías es como llegas rápido, como llegas más fácil y no puedes llegar en vehículo. O sea, es una vía donde pues tendrías que caminar por la vía para llegar. Eran 3.7 kilómetros del lugar más cercano, o sea, del pueblito más cercano hasta llegar. Pero pues no había manera porque pues estaba completamente resguardado por la autoridad. Entonces, mi equipo y yo decidimos llegar. Pues mira, te mandan, es una asignación y la verdad es que nuestra obligación como periodistas es esa, mostrarle al mundo las imágenes, porque una cosa es lo que pasa, otra cosa es lo que la autoridad quiere que sepamos, la información y las imágenes que ellos difunden, y otra es la realidad. Entonces la misión era llegar a mostrarle al mundo qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo quedó el lugar, cómo se ve. Entonces, pues bueno, llegamos al lugar, te digo, más cercano, y nos encontramos a varios pobladores que pues querían ayudarnos. O sea, ellos nos decían, yo estuve ahí, yo lo viví, yo ayudé y queremos que se sepa qué pasó y que la gente vea. Entonces yo les dije, ok, bueno, ¿usted sabe cómo llegar? Sí. ¿Nos acompañan? Ok, nos dijeron amablemente. La única llegada es entre la loma, entre pues había de todo, maleza, ¿no? Subidas, bajadas, malezas, te digo, no sé exactamente, pues si es montaña, si no es sierra como tal, pero sí son caminos completamente inaccesibles. Nos dijeron, si bien son 3.7 kilómetros en línea recta,
para poder llegar y que no nos vean las fuerzas federales, que no nos vean los marinos, que no nos vea el ejército, que todos estaban ahí, la Guardia Nacional, tenemos que recorrer 7 kilómetros. O sea, ibas en zigzag, arriba, abajo, subir, brincarte las vías. Pasamos incluso por debajo de unas alcantarillas. Había momentos que escuchábamos que por pues los lugares, las brechas donde circulaban, pasaban los vehículos militares y era, no sé si lo alcanzaron de ver en el detrás de cámaras, era agazaparte, o sea, agachados, no hagan ruido, porque si te ven, te sacan y te quitan además los teléfonos, lo que hayas grabado, lo que... Claro. Todo, ¿no? Pues pudimos llegar, fueron aproximadamente 2 horas y cachito de ida y las mismas 2 horas de regreso. Fueron 7 kilómetros de ida, 6 y cacho, lo contamos, y los mismos de regreso. Porque te digo, si bien el lugar queda más, pues era ir, bajar, subir, venir, regrésate, Sí, ver. claro, el doble básicamente. Para poder llegar. Entonces, cuando llegamos, no había elementos de la Marina en el punto. O sea, solamente había un listón amarillo que en todo momento respetamos. No ingresamos a los vagones, no tocamos nada, no movimos nada. Sabemos cómo es este trabajo, sabemos que son evidencias, que es una zona resguardada y nos quedamos detrás del cordón para hacer estas imágenes. Pasaron aproximadamente 15 minutos en los que nosotros pudimos hacer imágenes, hicimos algunos enlaces, pues tomamos los testimonios de la gente que nos acompañó, que decían, yo vine, yo ayudé antes de que llegara la autoridad, antes de que llegaran los helicópteros. Había en este pueblo que te digo, hay como altavoces, ahí así, como no hay señal mucha de teléfono y eso, ellos se manejan por estos altavoces de perifoneo donde se avisan, se dan los avisos parroquiales y así informaron al pueblo que había ese accidente y ellos nos contaban que pues pedían que llevaras machetes, pedían que llevaras pues estos cordones, todo eso para sacar a la gente. Sí. Nos decían que cuando llega la Marina y el Ejército, que fueron los primeros respondientes, además de la Cruz Roja, los marinos se quedaban solamente con esta playerita verde de abajo, se quitaron las camisolas para hacer camillas, subir a la gente y así sacarla hasta un lugar, porque es una zona completamente inaccesible, es un barranco. Entonces, dificilísimo lo que pasó. Estuvimos, te repito, ¿sí? Cuando tú hablaste con la gente, Uh-huh. nos mencionas que ellos ya habían ido antes a ayudar. Entonces, todas las autoridades que llegaron, así como ustedes, que si los veían grabando o simplemente que estaban ahí, también a las personas que estaban ayudando, ¿los sacaban? Sí, nos cuenta la persona que nos acompañó, el señor Oscar, que les permitieron, pues es que fueron los primeros respondientes. Sí. O sea, antes que llegara Cruz Roja de ningún pueblo, antes de que llegara el Ejército, antes de que llegara Guardia Nacional, llegaron ellos y empezaron a sacar. El señor que nos acompañó decía que él sacó a 22 heridos y 2 muertos. Y te decía los nombres y te los describía perfecto y concordaban con la lista y él nos dijo, nosotros cuando llega el Ejército y sobre todo la Marina, ellos toman el mando y les dicen a todos gracias por participar, ya nosotros nos vamos a encargar. Sacan a la gente del perímetro, ya no puede entrar nadie, solamente ellos activan su protocolo, empiezan a sacar heridos, empiezan a sacar pues a las personas fallecidas, a los fallecidos los mandan a un crematorio de un pueblo vecino, pues a los heridos hacen este triage, que a ver quién está más grave, quién va primero, porque eran ambulancias y ambulancias por todos lados, hay quien requiere traslado aéreo. Nos dicen que como 2 horas después del accidente, aproximadamente, te digo, no estuve ahí, es lo que me cuenta la gente, pero que pasaron como 2 horas para que llegara el primer helicóptero, para llevarse a la gente a los hospitales. Bastante tiempo después. Bastante tiempo, Sí. pero fue el mismo tiempo en que ellos estaban intentando sacarlos. Había gente atorada, nos decían, se ven las imágenes, los vagones, los sillones les quedaron encima. Pudimos también platicar con sobrevivientes, tuvimos mucha suerte, estuvimos también recorriendo los hospitales y una chica en un traslado que la llevaban de un hospital a otro, todavía con su brazo quebrado porque habían pasado 3 días y todavía no la podían operar. Resultó que tocó con los días después de Navidad, Claro, cercano al Año los Nuevo. días, sí. No había más que un traumatólogo Personal. en un hospital, entonces había 16 heridos que ocupaban pues hacerles tomografía, hacerles radiografías y solamente un traumatólogo. Entonces esa chica la trasladaron de un hospital a otro y ella nos contó todo. O sea, nos dice, ¿sabes qué? Yo me subí, iba con mi mamá, íbamos a pasar el Año Nuevo a Coatzacoalcos, Veracruz. Dice, yo me quedé dormida. Cuando abrí los ojos el tren ya está, te lo narran de una forma, ya estaba dando vueltas. Dice, cuando volví a abrir los ojos, así me lo dice, estábamos en una casita de asientos. Dice, se desprendieron todos los asientos y todo se convirtió en proyectiles. La chica lo narra, dice, las bolsas, que si el teléfono de la gente, todo empezó a volar. Imagínate caer por un barranco de esa Ese tamaño, de esa profundidad. altura, Sí, claro. Se manejaban 6 metros y aunque no puedo decir exactamente porque no somos peritos ni intentamos serlo, a simple vista no eran 6 metros.
O sea, la profundidad de donde se veían era impresionante. Entonces sí, imagínate lo que nos dice ella, todo volaba, todo te cae encima, todo. Y ella pues ya intenta despertar a su mamá. La mamá, por fortuna, solamente trae lesiones. Ella un brazo quebrado y así es como las llevan. Entonces ella narró todo esto que te digo, que se va armando como el rompecabezas, ¿no? Claro, Oye, pero claro. a las víctimas nos decías que las personas que fallecieron se las llevaran todas al mismo crematorio, porque hubo un caso de un señor Rogelio Alfonso Luna, un señor de Sonora, que se lo llevaron al CEMEFO, se lo llevaron a resguardar el cuerpo, y cuando llegaron sus familiares 2 días después, el cuerpo estaba en un estado de descomposición tan avanzado, porque por negligencia No había de refrigerador. las autoridades, sí, que no lo habían conectado, o sea, no era que no Sí. hubiera, sino que ni siquiera lo habían conectado, Pero ¿no? era un refrigerador, ni siquiera era un especial, era un refrigerador, esas como hieleras. Era lo que el De señor denunciaba. paletero. De helados. Lamentable. O sea, y es que tú dices, lo llevaron al CEMEFO. Nosotros estuvimos ahí. No hay un CEMEFO como tal en esa área. O sea, Fue improvisado. es un crematorio. O sea, de un pueblito pequeño que está como aproximadamente a 40 minutos de donde ocurrió el accidente en vehículo. Así es una pared roja, dice crematorio. No estaban preparados, bueno, creo que nadie lo está, pero en esa zona no Para estaban preparados para esa emergencia. Es en un pueblito, está dentro de Juchitán, pero es pues lo que le quedaba más cerca y ahí llegaron. Hay algunas personas que no lo quisieron decir en cámaras, pero nos lo platicaron fuera de cámaras, que cuando ellos llegaron les dijeron, ya se cremó a su familiar, aquí está. Y les entregaron las cenizas. No, Cuando a ellos ni siquiera les pidieron permiso. claro. Nos dicen también que hubo muchas irregularidades, había una lista de fallecidos, pero no estaba completa. Entonces las familias llegaban y buscaban en un lugar y en otro, y en un hospital y en otro con la esperanza, y esos fallecidos ya estaban ahí y no se les avisó como hasta 24 horas después. La gente los buscaba, entonces fue un caos completo. O sea, desde el accidente, que sabemos que los accidentes ocurren, pero pues en esta ocasión sí. Bueno, Hay esto muchas lo que irregularidades, desencadena, sí. ¿no? los accidentes ocurren, pero también, y esto lo dijo el abogado de las víctimas. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que existen irregularidades desde el 2019 hasta la última auditoría, que fue en febrero del 2025. En esta se advierte que hubo una mala supervisión, una mala construcción y sobre todo una mala rehabilitación. El abogado de las víctimas nos estaba comentando, este señor Adrián Arellano, estaba comentando que habían denunciado las irregularidades que se habían reportado la Auditoría Superior de la Federación, primero en 2019 y luego en 2020 reiteraron que había desde la compra de materiales, la instalación de las vías, eran muchas las irregularidades en el proceso de construcción de este tren. Entonces, ahí había algo raro cuando tú bajaste. Yo sé que obviamente estaba muy maltratado, pero era algo perceptible. Los trenes estaban en un estado, obviamente golpeados, pero estaban viejos, estaba en mal estado la vía. Sí, te repito, no soy perito ni intento serlo, solo quiero contar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros percibimos a simple vista y se los cuento. Los trenes obviamente no eran nuevos, o sea, tú puedes decir lo que quieras, pero uno sabe distinguir si un tren es nuevo y otro no. Sí. Entonces, yo no sé con qué pues logística se comprarían, si son de medio uso, a quién se los compraron, pero nuevos no eran. Punto número 1. Punto número 2, algo que se documentó tanto en un video que salió, yo creo que sí lo vieron, de un señor que baja ya después del accidente y empieza a mostrar los durmientes, que son estos que van a través de las vías, y la mayoría son de concreto, son los nuevecitos, por donde pasa la suegra, ¿no? Por donde tomaron la foto y el aplauso, y los durmientes son de concreto, pero llegas a un punto en donde los durmientes Ya no son de son. una madera hasta podrida, se ve en el video. Entonces nosotros nos dimos la tarea, ya no pudimos llegar a ese punto exacto porque ya no nos lo permitieron. Te repito, estuvimos 15 minutos, llegó la Marina y nos pidieron amablemente que nos retiráramos. Por fortuna pensábamos que nos iban a pedir las tarjetas, el material, simplemente nos pidieron que nos retiráramos. Y te digo, esto porque no violamos, es decir, solo tomamos el camino más largo para llegar. Sí. No, por donde nosotros fuimos no había estos retenes. Entonces, pero es respetaron por eso. todo, como Es decir, dijiste, no es como que hayamos... Y siempre respetamos el cordón y todo esto. Entonces,
tratamos de ir a las vías por diferentes lugares de toda esta línea Z y encontramos lo mismo. Tenemos imágenes nosotros, o sea, algunos durmientes, te digo, no soy experta en trenes, tal vez alguien pudiera decirnos por qué algunos durmientes son de concreto y avanzas algunos metros y estos ya son de madera y no de madera nueva, de una madera que se ve que es de años. No entendemos la lógica y tal vez ellos pudieran darnos y decir, ok, están mal. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para preguntar. Esa es la labor de nosotros como periodistas y que ellos nos den respuestas. El punto es que esto es un hermetismo completamente, o sea, llegar a los hospitales era una odisea porque no nada más los doctores y eso, o sea, ¿qué costaba salir un doctor y decir, esta es la lista, tengo tantas personas heridas, ya está bien? No, todo es hermético, no te dejan acercarte. Nuestra obligación, nuestro trabajo y nuestro deber profesional es hacerlas y esperar que sea la otra parte quien responda a todas estas dudas que nosotros, si bien es perfecto, no somos peritos, no somos expertos en tren, pero sí somos periodistas y necesitamos saber la verdad para que la gente sepa la verdad. Y por eso preguntamos. Es importante seguir hablando de estos temas, porque lamentablemente, como mencioné al inicio, pues ahorita todos estamos viendo hacia Venezuela, ¿no? Que también es importante, eso no estoy diciendo que no, pero acá hay un tema que a mí, por ejemplo, y ya para ir cerrando el programa, es lamentable porque a pesar de que hoy es el Día de Reyes, hay una persona que no, bueno, muchas, ¿no? Pero que no va a poder festejar y se trata de Elena, la niña de 6 años que lamentablemente falleció en este accidente. Es la labor. Y duele, ¿sabes? Sí. O sea, si a uno como periodista que no los conoces, que vas y los ves y eres tú el narrador, el que cuenta su historia, te duele ver. Yo estuve en esos velorios, estuve en los entierros. O sea, duele y te lo traes encima y también uno se pone a pensar que a los demás no les duele. Exacto. O sea, que a los tomadores de decisiones no les duele. O sea, que a la gente que de verdad tiene que poner orden en todo esto, al momento de dar permisos, al momento, te digo, per se sabemos que puede haber un accidente en tren, en camión, en avión, en coche, eso no lo dudamos, pero si hay formas de que se pueda prevenir que eso vuelva a suceder y minimizar los riesgos, creo que eso sería lo más importante para evitar que haya luto en estas 7 personas hasta el momento en las víctimas. Bueno, las que eran de ahí, porque aparte había otras que eran de Veracruz. O sea, en total la lista fue 14, si no me equivoco, porque unas eran de Oaxaca y las otras eran de Veracruz. Entonces, en total, si contamos los dos, fueron 14 familias, pero 98 heridos. O sea, 98 familias que están pasando por todo esto. Pero venían 250 ya con la tripulación, que esas familias quedaron marcadas. Claro. Si te digo, si yo que lo vi como una tercera persona, que pude llegar y lo vi, de verdad lo piensas y de verdad lo sueñas y de verdad... Ahora imagínate los que venían ahí. Y tú hablaste con los habitantes de ahí, o sea, ellos ya tienen miedo, no ya se no van quieren a volver a subir. Y yo les preguntaba, usted dígame lo que pasa, dígame lo que siente. Yo siempre les doy el micrófono y no les digo, dígame esto, jamás, tú los dejas hablar. Y ellos decían, es que había uno que me decía, yo sí me quería subir, quería de verdad vivir la experiencia. Ya no. Y un turista que decía, yo a eso venía. Pero después de esto, ¿con qué certidumbre subes a tus hijos? Y otro que me decía, yo me subí 4 veces. Y pensar que pude haber sido entonces son todas estas cosas que no es alborotar el avispero y sabemos que la gente, cada quien tendrá su mejor opinión. Tú sabrás si te subes, tú sabrás si te subes, yo sabré si me subo y toda la gente sabrá lo que hace, pero... Digo, yo me pregunto eso, ¿qué pasa con esas víctimas? ¿Qué pasa con los familiares de los fallecidos? Un maestro con su esposa, muy querido, que murió. Un periodista que se acaba de casar, tenía 2 meses. Venía con su esposa, ellos vivían en Oaxaca, a presentársela. Sí. Entonces, la niña que luego murió su abuelita. Entonces, todas esas historias, más los heridos a los que les cambió la vida, los que ahorita están fracturados, los que van a requerir una operación y los que lo vivieron. Sí. A lo mejor no están en la lista fría de los lesionados, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, a ellos, no a nosotros. A nosotros nadie nos debe una explicación ni nada. A ellos se les debe, a mi humilde punto de vista, a ellos se les debe una explicación de todo esto. Lucero, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, para hablar de este tema tan importante que obviamente vamos a seguir y vamos a seguir exigiendo respuestas por parte del gobierno. Pero bueno, así fue el primer capítulo del Atole, el primer capítulo del año. Amparo.
Así arrancamos el 2026, desgraciadamente con una tragedia que estamos arrastrando desde el año pasado, pero muchísimas gracias por acompañarnos, Al Lucero. contrario. Tu testimonio, o sea, nosotros podemos ver videos, nos pueden contar, podemos ver fotos, pero tú haber estado ahí en la zona del desastre, haber bajado Sí. con tus propios pies, haber tenido que esconderte de las autoridades, haber estado en los velorios, es algo que nos puede ilustrar de una forma completamente diferente y nos pone en un contexto de cómo fueron las cosas tal cual. Así es, y te digo, darle voz a la gente, esa es nuestra misión, y mientras haya una persona que quiera hablar con nosotros y que quiera alzar la voz y que quiera decir lo que pasó, ahí vamos a estar nosotros para contar la historia. Muchas gracias, Al Lucero. contrario. Gracias, Amparo, Lucero. gracias a Gracias. todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana. Que tengan Gracias. una maravillosa semana. Bye.